Bueno, pues empezamos, ¿vale, chicos? Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por venir a esta segunda jornada del Congreso El futuro de la cuestión palestina, 75 años después de la Nakba. Vamos a tener en este momento una mesa redonda donde van a intervenir varias personas que paso a continuación a presentar. En primer lugar, vamos a contar con la ponencia de Ignacio Gutiérrez de Terán. Es profesor titular del Departamento de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad Autónoma de Madrid. Ignacio está especializado en procesos de transición democrática e historia contemporánea en el mundo árabe e islámico y, en particular, en la región de Oriente Medio. Ignacio ha publicado libros y artículos sobre la política actual de los países del Golfo, entre ellos Qatar, la perla del Golfo, o la editorial Península, junto con Ignacio Álvarez Osorio. En la ponencia, Ignacio va a analizar los efectos que han tenido los acuerdos de Abraham en lo que respecta a la percepción que tienen tanto en los Estados como en las sociedades del Golfo. Asimismo, explicará también la ruptura de uno de los clásicos consensos árabes, como es la causa palestina. Ignacio, muchas gracias por tu asistencia. En segundo lugar, vamos a contar con la participación, en este caso telemática a distancia, de Moisés Garduño, que es profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México. Moisés va a hacer un análisis, básicamente, del rol que tiene China, ¿no?, en la cuestión palestina, y más en particular evaluará el potencial que tiene este país, ¿no?, para llevar a cabo negociaciones de paz entre israelíes y palestinos. El tercero de nuestros ponentes es David Hernández, que es profesor de Relaciones Internacionales en esta facultad. Es miembro, además, del Grupo de Investigación Complutense sobre el Magreb y Oriente Medio, que es el grupo de investigación que ha impulsado este congreso. Las líneas de investigación de Javier fundamentalmente se centran en las dinámicas regionales en el Golfo Pérsico, seguridad y relaciones internacionales en Oriente Medio. David, muchas gracias por tu asistencia y participación. En cuarto lugar, tenemos en esta mesa a Sonia Boulos, que es profesora de la Universidad de Nebrija y miembro del Grupo de Investigación, Seguridad, Gestión de Riesgos y Conflictos. Nos va a presentar, Sonia, una ponencia bajo el título La ley del Estado-Nación en perspectiva. Muchas gracias, Sonia, por tu participación también. En quinto lugar, vamos a contar con la participación hoy de Francisco Javier León, que es profesor, contratado doctor en el Departamento de Historia, Teorías y Geografías Políticas de la Universidad Complutense en esta facultad. Javier anteriormente fue profesor de la Universidad Pontificia de Comillas y CADE y también en la Universidad de Deusto. Ha sido investigador visitante en la Universidad del Al-Azhar y en la London School of Economics. Sus líneas de investigación son historia de las relaciones internacionales en Europa, el Mediterráneo y Oriente Medio, así como estudios de paz y conflictos. En su ponencia, Javier va a analizar los efectos de dos de las principales iniciativas de paz en este conflicto, como son la Iniciativa Árabe de Paz y los Acuerdos de Abraham en la capacidad negociadora, en concreto, de Palestina. En particular, va a abordar el debate existente en Estados Unidos y también en Israel a este respecto. Simplemente recordar una petición que nos ha llegado desde la coordinadora de estudiantes, que más o menos a las 12 o 12 y cuarto va a haber un pequeño pasacampus en solidaridad con el pueblo palestino, y también al finalizar esta mesa, si os parece, vamos a guardar también un minuto de silencio. Bueno, hechas estas presentaciones, si os parece, vamos a comenzar entonces con las ponencias. Recuerdo a los ponentes que contamos aproximadamente con 12 o 13 minutos. Por lo tanto, Ignacio, tienes la palabra para comenzar el debate. Muchas gracias a todos. Bien, muchas gracias por la presentación y gracias también por la gente que ha venido hoy. Un saludo especial a la gente de Gaza, que está sufriendo un cerco desde hace años y desde hace ya varios días
un bombardeo injustificable. Bien, yo me voy a centrar en el impacto de los acuerdos de Abraham, cómo se gestionaron, cómo se crearon, cómo llegamos a una situación en la que en 2020 se firmaron estos pactos y qué es lo que puede ocurrir ahora con la situación actual, una serie de previsiones, siempre en relación con los países del Golfo, aunque desde luego hay que establecer un marco general. Recordemos, en 2020, para aquellos que no lo sepan, entre julio y septiembre se lleva a cabo una serie de firmas, de preacuerdos, de ratificaciones de los llamados acuerdos de Abraham, hospedados por la propia Casa Blanca. Tenemos fotos de estos acuerdos en los que solían participar el propio presidente Donald Trump y el que dicen que fue el gran gestor de parte estadounidense, que era Jared Kushner, su yerno. Bien, en septiembre tenemos los acuerdos con Bahrein y Emiratos Árabes Unidos, dos países del Consejo del Golfo. En diciembre se firma con Marruecos, recordemos que también hay un acuerdo de este tipo con Marruecos, y ya en enero se firma uno con Sudán. Son 4 pactos que entran dentro de esta línea de los grandes acuerdos de Abraham. Todos estos pactos están desarrollados de una forma más o menos extensa, pero con un eje central, que yo creo que es importantísimo para entender lo que está ocurriendo en Gaza hoy, que es un eje económico, comercial y de intercambio de relaciones. Importante porque luego intentaré, si el tiempo me lo permite, volver a ello. Están enfocados sobre todo en esa línea. De los 4 convenios, el más desarrollado, lo pueden ver, no es ningún misterio, por supuesto, en la página del Departamento de Estado estadounidense, y verán cómo son estos convenios, sobre todo el que está firmado con Emiratos Árabes Unidos, en el que se detallan una serie de acciones de intercambios comerciales, de desarrollo de relaciones tecnológicas y de inversiones mutuas, que da buena cuenta de que es el país que más ha avanzado en este proyecto. La gran pregunta es, ¿qué lleva a estos 4 países a firmar los acuerdos de Abraham? ¿En qué contexto nos encontramos en 2020 para que estos estados lo hagan así? Hay que recordar que en ese momento, en 2020, solo 2 países tenían acuerdos de paz, normalización plena de relaciones con Israel, que son Egipto y que son Jordania. En ambos casos lo habían hecho a raíz de una guerra o de un gran conflicto militar. En el caso de Egipto en el 73 y en el caso de Jordania procede de los acuerdos de Wadi Aqaba, o Wadi Araba, y en esos acuerdos se llega a ese tipo de conclusiones. Pero, recordemos, mediados de los años 90, después de la invasión de Kuwait por parte de Irak y del llamado proceso de paz. Antes de este 2020 había otro país que había firmado un acuerdo de paz, y que es el Estado de Mauritania. Mauritania se retira de este acuerdo de paz tras la agresión de Israel sobre Gaza. Abrimos un paréntesis, digamos que de 2005 hasta hoy ha habido 5 o 6 ataques militares con incursiones terrestres sobre Gaza. No es nuevo lo que está ocurriendo, ni mucho menos. A partir de esa fecha, Mauritania se retira. ¿Cómo hemos llegado aquí? Esta es una de las preguntas que siempre nos hacemos. ¿Cómo hemos llegado a 2020 a esta situación en la que países árabes que décadas atrás decían que era una especie de línea roja firmar un acuerdo de paz con Israel, se avengan a hacerlo? Todo esto procede de un proceso de degradación, por así decirlo, de la imagen de la cuestión palestina, de su importancia, que creo que, en mi opinión, da lugar a que en 2020 lleguemos a este acuerdo. Recordemos, en la reunión de la Liga Árabe de 2002 en Beirut, Arabia Saudí propuso un plan llamado de paz, de normalización con Israel, basado en 7 puntos. 7 puntos que hoy, no solo para el gobierno israelí en la actualidad, que es una de las grandes razones de que exista hoy este conflicto, sino para buena parte de la clase política israelí, parece que ya son asuntos del pasado. Recordemos la cumbre de la Liga Árabe en Beirut de 2002, que decía normalización sí, a cambio de, ya se lo pueden imaginar, retirada de los asentamientos, vuelta de los desplazados palestinos, que el Golán, por ejemplo, los altos del Golán vuelvan a Siria, que se desocupen tanto Gaza como Cisjordania, y que haya un reconocimiento del derecho palestino a tener su propio Estado. Eso es en 2002 y se considera ya una línea roja que, a su vez, procede de renunciar a una serie de líneas rojas anteriores. Esto tiene una gran importancia. Ayer se dijo que la cuestión palestina ha sido siempre el asunto crucial, central,
de toda la política árabe y de repente vemos como en 2002 se llega a ese estado de concesión, como se llamó en aquel momento, por parte de un estado central en el mundo árabe como es Arabia Saudí. Recordemos, en 1967 hubo una cumbre, la cumbre llamada de los 3 noes, en Jartum, Sudán. Se produjo después de la guerra de junio del 67, que ya sabemos que acabó con un desastre total de varios ejércitos árabes y con la ocupación de Gaza y Cisjordania. Bien, en esa cumbre los 3 famosos noes eran no a las negociaciones con Israel, no al reconocimiento de Israel, no al acuerdo de paz con Israel. Fíjense cómo entre una cumbre del 67 hasta 2002 ha habido ya un proceso en el que ya se ha otra vez cerrado una línea roja y se ha abierto una nueva. Por supuesto, esos acuerdos no se cumplieron. De hecho, lo paradójico es que Jartum es la capital de uno de los países que por razones obligadas e impuestas en 2020-21 firma la paz con Israel, que es Sudán, que acogió esta plaza. Bien, 2002 tenemos una cumbre de Beirut en la que ya se da un paso más hacia una normalización cada vez con menos condiciones. Ya digo que estas condiciones que en 2002 parecían incluso valorables para parte de la política israelí, como declararon algunos dirigentes, desde luego hoy está completamente cerrada a la vista de lo que tenemos. Y llegamos en 2020 a que se produce un acuerdo de paz basado en contraprestaciones económicas. No hay ninguna referencia en los acuerdos de Ibrahim o de Abraham ni al regreso de refugiados, ni de desplazados, ni al derecho, ni al Estado palestino propio, ni a nada por el estilo. Son declaraciones muy generales en las que se habla de traer la paz, de que este nuevo proyecto de colaboración entre estos países e Israel dará lugar a un nuevo ámbito y a un nuevo margen de esperanza que a su vez dará lugar al establecimiento de la paz. ¿Cómo? Eso es algo que no se explica. Por lo tanto, hay una consideración económica determinante, pero a mí lo que me interesa resaltar aquí desde el punto de vista de los países del Golfo es cómo en 2020, insisto, llegamos a esta situación. Puede ser que haya gente que no tenga una idea clara de lo que ha significado y sigue significando Palestina para el mundo árabe y para muchas sociedades árabes. Esto, desde luego, crea un enorme impacto en determinadas sociedades, como en 2020 llegamos a este tipo de acuerdos por parte de estados que se suponía eran defensores o por lo menos referentes de la causa palestina. Por ejemplo, el caso de Sudán. El caso de Marruecos también es notorio. Tenemos un gobierno que se suele llamar como aliado de Occidente, pero en estos días se están produciendo manifestaciones millonarias en Marruecos que expresan bien a las claras que quizás la población no tenía una idea determinada de lo que eran estos acuerdos y desde luego no coincide con la decisión de sus dirigentes. La pregunta es, ¿cómo hemos llegado hasta esto? ¿Cómo hemos llegado hasta una situación en la que un asunto central como es la cuestión palestina se puede diluir y dar lugar a este tipo de acuerdos, que ya digo, tiene una trascendencia político-sociológica fundamental? ¿Qué es lo que ha pasado en este periodo para que la cuestión palestina haya quedado en 2020, por ejemplo, en un segundo lugar, que como bien se dijo ayer, la crisis que estamos viendo en Gaza, en concreto la agresión militar israelí, ha vuelto a poner en primer plano, demostrando que la cuestión palestina nunca había dejado de ser una cuestión principal. Pero ¿qué es lo que ha podido ocurrir, sobre todo para que países del Golfo, y sobre todo uno que es Arabia Saudí, sobre quien no voy a hablar yo, porque luego se hará, estaba en el mes de septiembre ya en unas negociaciones muy bien encaminadas desde el punto de vista israelí para llegar a un acuerdo de paz? Desde luego, Arabia Saudí es central en todo esto. Si Arabia Saudí firma un acuerdo de paz, es evidente que la cuestión palestina entra en una dimensión completamente distinta. Arabia Saudí va a arrastrar a buena parte de los países del Golfo y de la zona árabe que todavía son reticentes. Arabia Saudí va a arrastrar a buena parte o a algunos países influyentes en la Organización Islámica Mundial, y Arabia Saudí tiene una fuerza económica y una fuerza diplomática que va a ser muy difícil de combatir. Por lo tanto, ¿qué es lo que había ocurrido? Creo que durante los últimos 10-15 años se ha asistido a una especie de retroceso de lo que es la importancia de la cuestión palestina debido a una serie de razones. Creo que también que tiene mucho que ver con el desarrollo de las revoluciones árabes a partir de 2010-2011, que da lugar a la impresión de que, bueno, de que hay una especie de guerra o de lucha
contra unos regímenes basadas en vindicaciones económicas y sociales. Y esto desaloja un poco la cuestión palestina como tema central de todos estos países. Hay también un hartazgo por parte de cierta población, y esto lo hemos visto en el Golfo a partir, incluso antes de 2020, como en determinadas sociedades, sobre todo en Emiratos Árabes Unidos, que ha tenido una postura muy hostil hacia la cuestión palestina en general, pero sobre todo hacia los dirigentes políticos palestinos, algunas tendencias de la sociedad civil palestina, de cómo se había creado una especie de hartazgo, cómo la cuestión palestina había sido utilizada por determinados regímenes para solventar un poco sus cuestiones internas y dar a entender de que había una política externa basada en la solidaridad interárabe. Para que se hagan una idea, por ejemplo, en Irán, hoy parte de la oposición que está en contra del régimen represivo de los ayatolás, consideran que Palestina es algo negativo para su causa porque el régimen iraní, en su opinión, ha abducido la causa palestina hasta el punto de que se ha convertido en su principal referente exterior. Y es lógico, desde cierto punto de vista, que una oposición que lucha contra un régimen piense que este régimen está manipulando la cuestión palestina. Todo ese tipo de factores influyen también en el deterioro de esta imagen, unido también a algo principal, con lo que voy terminando ya, que es la falta de claridad o la falta de empuje de ciertos estamentos políticos palestinos. Gaza está encapsulada desde 2005-2006. Gaza está dominado por un gobierno que en realidad no es un gobierno. Está prácticamente olvidada en un extremo de lo que es hoy el territorio de Israel. Cisjordania sufre de grandes problemas de corrupción, de represión por parte de la Autoridad Nacional Palestina, y esto ha diluido también la imagen de Gaza. Esto ha permitido la emergencia de una idea de que la cuestión palestina ya no es tan importante, de que se puede arreglar de alguna manera con un concepto muy amplio de lo que es la paz. A esto se une también la visión negativa que han dado muchos medios de comunicación y oficiales árabes sobre la cuestión palestina. El primer ejemplo claro es Egipto. Egipto es el país árabe más importante y desde hace años vemos una campaña más o menos sistemática de ocultamiento de lo que es la necesidad palestina. Esto ha cambiado con la agresión a Gaza en los últimos días por una razón principal, porque lo que está pasando en Gaza es fundamental para Egipto por dos cuestiones: la cuestión de los refugiados o de una nueva expulsión masiva de palestinos, que en este caso irían para Sinaí, y la segunda cuestión es porque Egipto, y ya con esto sí que voy terminando, ha comprendido ahora, por desgracia, o por lo menos lo está diciendo así, la importancia que tienen estos acuerdos de Abraham para su propia economía. Cuando hemos dicho antes que en el Golfo había una pulsión sobre la cuestión económica, empresarial, se basa en que estos acuerdos están dando lugar a una serie de grandes proyectos económicos y comerciales. En septiembre, hace apenas un mes, todavía el presidente Joe Biden decía en una reunión con Netanyahu que los acuerdos de paz, que en aquel momento se decía podrían englobar a otros 4 estados árabes, probablemente querrían decir sobre todo Omán, pero en primer lugar la propia Arabia Saudí, traería la estabilidad a la región a través de grandes proyectos económicos y comerciales. Uno de ellos es una creación de una especie de ruta alternativa a la de la seda, ya voy terminando un minuto, una ruta alternativa que iría desde la India hasta Europa con el eje central en el Estado de Israel, con un protagonismo especial del puerto de Eilat en el Mar Rojo y una conexión a la zona del Mediterráneo, justamente donde cae aproximadamente Gaza. Esto es un gran proyecto, un megaproyecto basado en una gran conexión ferroviaria y marítima que estaba comprendida como parte accesoria en los acuerdos de Abraham y que está sobre todo auspiciada y apoyada por estados como Emiratos Árabes Unidos, que deseaban que ese trayecto les beneficiase directamente, puesto que pasaría directamente por su territorio. Todo esto da a entender, desde el punto de vista egipcio, esto es una tragedia porque significaría aparcar lo que es la importancia económica del canal de Suez, que sirve, como saben, para pasar del Mediterráneo al Mar Rojo. A mí me extraña que los egipcios no se hayan dado cuenta hasta ahora. Ayer se difundió un vídeo del Parlamento egipcio, muchos de ellos con la kufilla y la bandera palestina, sabiendo que hasta hace nada el gobierno egipcio prohibía manifestaciones y muestras de adhesión al pueblo palestino. ¿Por qué se han dado cuenta tan tarde de este proyecto? Es algo que está por ver. Este proyecto de los acuerdos de Abraham, insisto, es una concepción económica, política, basada en una concepción que interesa mucho a los países del Golfo, centrada en
un proyecto de expansión económica que se supone traerá la paz. Evidentemente no puede ser así si no se solucionan los elementos de injusticia y de legalidad que son flagrantes en la cuestión palestina. El eje central aquí, por supuesto, es Arabia Saudí. Insisto, en septiembre muchos daban por hecho que Arabia Saudí estaba ya tomando una serie de pasos para firmar los acuerdos de paz, lo cual daría un vuelco significativo a toda la cuestión palestina. Ha venido este conflicto, que algunos dicen que ha sido aventado desde sectores externos, la propia Irán por parte de los palestinos, o incluso ese gran interés económico que preside la imagen de Israel, que es que Gaza estorba y que hay necesidad de rehacer toda la composición territorial de Gaza para crear una nueva realidad económica que favorezca el desarrollo de estos acuerdos. Creo que van a hablar por extenso del asunto, pero a día de hoy esa es la gran cuestión para los promotores del Acuerdo de Abraham. ¿Qué es lo que va a ocurrir en Gaza? ¿Cómo va a terminar esto? Y, desde luego, intentar retomar toda la senda de este proyecto y volver a relanzarlo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Ignacio, por tu intervención y especialmente te agradezco también que te hayas ajustado al escaso tiempo que tenéis cada uno de los ponentes para abordar una cuestión tan compleja como la que nos ocupa. Vamos a pasar entonces ahora a la segunda de las ponencias, que como les anuncié anteriormente va a ser una ponencia a distancia del profesor Moisés Garduño, como les decía, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien abordará las relaciones y el papel en concreto que tiene China en este conflicto. Buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Es un placer, ante todo, saludarles, enviarles saludos fraternos con cariño y amistad a todos y todos los asistentes de este Congreso, el futuro de la cuestión palestina 75 años después de la Nakba. Esta Nakba Mustamirra, ¿no?, que estamos viendo en estos momentos, lamentablemente, esta catástrofe a la que nos estamos enfrentando al tiempo de llevar a cabo este Congreso. Antes de comenzar con mi ponencia, en la cual va a ser por este medio, lamentando no poder estar ahí con ustedes debido a diferentes circunstancias, de todos modos yo quisiera agradecer los esfuerzos realizados por el doctor Álvarez Osorio, Ignacio Álvarez Osorio Alvariño, doctor Isaías Barañada, por ahí todos los colegas que están también relacionados con la organización de este Congreso. Quiero decirles que les agradezco mucho la invitación al espacio y deseo que los resultados de las intervenciones que vamos a tener aquí por parte de nuestros colegas que están aquí fuera de España y dentro de España pues sean de provecho para actualizar nuestra producción de conocimiento, crítica y reflexiones sobre lo que está pasando en estos momentos en la historia y en lo que puede venir. Evidentemente ustedes se darán cuenta que actualmente pues tengo una especie de confusión entre seguir adelante con los planes de mi ponencia o con una serie de reflexiones que hemos estado vertiendo a partir de los sucesos que están desarrollándose en estos momentos. Voy a tratar de hacer algo combinado. En realidad es una cuestión que nos dedica tiempo y respeto también, porque pues están muriendo muchas personas y yo pienso que eso es algo con lo que deberíamos de empezar, ¿no?, con hablar con mucho respeto, con mucho detenimiento, a pesar de que sean análisis geopolíticos. Estamos hablando de personas, de vidas que van en lo mismo que las nuestras y que muchas veces así no se ve por parte de medios de comunicación conservadores o de mayoría occidentales, ¿no? Bueno, mi intervención se enmarca en este contexto. Se pregunta si el orden mundial puede influir o no en el proceso de liberación del pueblo palestino, aprovechando la emergencia de actores como Rusia y China, que, como ustedes lo pueden ver, pues aspiran a tener más peso en Medio Oriente ante una aparente deshegemonización estadounidense en el área, en algo que ya se puede relacionar con un franco desencanto de la población árabe, no solamente palestina, sino también árabe en general. Esto de acuerdo con diferentes estadísticas como la de el The Arab Opinion Index del año 2022, en donde dice que una de las amenazas más importantes para el mundo árabe pues es justamente el Estado de Israel, posteriormente Estados Unidos y posteriormente algunos países occidentales, dejando en los últimos lugares a países como China, Rusia o Turquía, ¿no?, que sorpresivamente en esa encuesta aparece también como de las potencias regionales menos dañadas en reputación.
Evidentemente este desencanto es compartido de manera intergeneracional, no solamente por las personas que han vivido las fallas del modelo liberal liderado por Estados Unidos para terminar con el problema, como ellos le llaman, de la cuestión palestina, sino también esto es compartido por las nuevas generaciones, ¿no? Personas que ahora están haciendo grupos armados nuevos en Jenin, en Nablus, como el batallón de Balata, como el batallón de Nablus, como el grupo de la Guardia de los Leones, entre muchas otras milicias que no conocemos tampoco su origen a ciencia cierta, pero que hemos recibido evidencias de su accionar. Esto entonces es un indicador de que hay un desencanto intergeneracional dentro de Palestina, pero también dentro del mundo árabe, que comparten este tipo de datos, ¿no? Muchos de nosotros somos testigos de las terribles consecuencias que el orden mundial unipolar encabezado por Estados Unidos, digamos, que dejó en Medio Oriente, con las experiencias de Irak, de Afganistán, siendo la cuestión palestina, pues, un asunto que no solo decepcionó a estos jóvenes y a estas personas de varias generaciones, sino que además empeoró la vida de la mayoría de los palestinos, ¿no? Los trabajos de Barañada, de Azmi Bishara, del propio Álvarez Osorio, entre otros reportes de organismos no gubernamentales como la propia B'Tselem o la Amnistía Internacional, que son datos que ustedes seguramente ya conocen, pues han dado cuenta de cómo el proceso de Oslo, que fue, digamos, como una de las joyas con las que se presentó el modelo liberal liderado por Estados Unidos, trajo más violaciones de derechos humanos, más asentamientos. Ustedes saben que hay cerca de 750,000 colonos, al menos con datos del año 2020 de Al Jazeera, un sistema de apartheid documentado por Amnistía Internacional y nuevos ciclos de violencia desde el 2008, 2012, 2014, 2017 y asedios terrestres continuos en los territorios que acabo de mencionar de Nablus y Jenin, además de un terrible contexto que estamos viviendo actualmente, ¿no? Entonces, este es como el producto del modelo liberal que fue, digamos, una cereza en el pastel, aquel proceso del famoso acuerdo del siglo impulsado por Trump y ahora los acuerdos de normalización que seguramente están analizando aquí en esta sección del Congreso. Si bien es cierto que los palestinos lograron algunas cosas como la declaración del Estado palestino de 1974, el logro en el año 2012, por ejemplo, como miembro observador de Naciones Unidas, entre otras cosas en organismos internacionales como la UNESCO, me parece que una de las cosas más heroicas que ha podido hacer Palestina y el pueblo palestino es generar un movimiento civil de solidaridad global por Palestina, incluyendo, por supuesto, el famoso BDS y el manejo, la instrumentalización del derecho internacional con múltiples resoluciones de Naciones Unidas y una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia a favor de la causa de la independencia palestina y del derecho que tiene el pueblo palestino de su autodeterminación, de acuerdo con la resolución 1514 de 1960 de Naciones Unidas. Solo por citar una cuestión relacionada con los acuerdos de Abraham, estos no intentaron otra cosa que despolitizar la causa palestina, es decir, intentaron convertir a Palestina en una cuestión meramente económica, al igual que está haciendo o que hizo en su momento el acuerdo del siglo de Trump, el mal llamado acuerdo del siglo, intentando compensar, ustedes saben, a la ANP con miles de millones de dólares a cambio de su rendición, que era prácticamente lo que se estipulaba. Y como se sabía que era muy difícil que los y las palestinas aceptaran este tipo de cosas, pues entonces tuvimos que los acuerdos de normalización impulsarían un proceso de normalización con países árabes como Bahrein, Emiratos, Marruecos, Sudán y otros, a cambio de compensaciones económicas o de ciertas concesiones para cada uno de estos países, como ha sido la cuestión del Sáhara Occidental y el reconocimiento de este territorio como una extensión marroquí, como una provincia marroquí. Esto lo ha estudiado mucho el doctor Isaías Brañada, y otros, como por ejemplo Sudán, al sacarlo de los países enlistados como terroristas por parte de Estados Unidos. Entonces, todo esto ha llevado a un problema de carácter político y decepcionante, en donde, aunque pueda sonar ingenuo pensar que la liberación del pueblo palestino puede llegar del orden internacional de países como Rusia, como China,
sobre todo en el contexto actual, cuando vemos que los turcos se dedican a bombardear a sus enemigos como los kurdos en la zona de Rojava, los rusos se dedican a bombardear a los ucranianos en Avdiivka y Vuhledar en la zona del Donetsk, y el resto de los actores árabes y no árabes se dedican más que a impulsar una resolución un poco más fuerte con respecto a Palestina, se dedican a apaciguar a sus enemigos internos inmediatos. Vale la pena, a pesar de eso, pensar cómo este orden internacional cambiante puede estar afectando a una cuestión palestina que se ha visto desencantada por el liderazgo estadounidense y, digamos, por esta parte unipolar. El apoyo de China a Palestina no es nuevo. En el contexto, digamos, histórico, tenemos que Arafat visitó China, ahora Mahmoud Abbas fue el primer líder árabe en visitar China en junio del 2023. Y en ese sentido ha habido una comunicación y una especie de preocupación por parte de Beijing un poco más, un poco distinta con lo que ha tenido Estados Unidos. Por ejemplo, Pekín no reconoce a Hamas como organización terrorista, simplemente se expresa preocupación por las formas en las que actúa, pero digamos que tiene una especie de interlocución con todos los actores políticos prácticamente en el Medio Oriente y particularmente en Palestina, cosa que en estos momentos Estados Unidos no puede hacer. Aunque entonces el apoyo de, al menos retórico, de China con Palestina no es nuevo, el contexto internacional sí lo es. Y la razón por la cual decimos esto, pues es que la cumbre más reciente de los BRICS en Johannesburgo concluyó con una declaración que pedía negociaciones directas entre Israel y Palestina basadas en el derecho internacional. En efecto, como tenemos el contexto que lamentablemente también nos convoca en octubre de 2023, y fuera de este tipo, digamos, de deseos, hay que citar el hecho de que Mahmoud Abbas en esta visita de junio de 2023 firmó un acuerdo de asociación estratégica con China que tiene un plan de 3 puntos, antes era de 4 puntos desde el 2013, ahora es un plan de 3 puntos en el que se parece mucho a la fórmula de los 2 estados que impulsaba Estados Unidos y sus aliados, pero con una diferencia de que China sí puede dialogar con actores no estatales con los que normalmente o tradicionalmente ni Estados Unidos ni Israel quieren dialogar, particularmente con Hamas. Esto es interesante en el contexto internacional actual, porque como hemos estado viendo, ante la incursión militar más terrible que estamos viendo por parte de las fuerzas de defensa israelí en Gaza, los crímenes que se están cometiendo contra población civil palestina, por primera vez estamos viendo una interlocución directa entre Mohammed bin Salman y la República Islámica de Irán, que fue un acercamiento que medió China hace unos meses y con el cual se concluyó, pues digamos, incluyendo a Irán y Arabia Saudita al grupo de los BRICS, cuya inclusión va a entrar en vigor a partir del 1 de enero del año 2024, además de que Irán y Arabia Saudita son miembros de la Organización para la Cooperación de Shanghái, bueno, al menos Irán lo es, y Arabia Saudita es miembro observador por el momento, y ambos apoyan el plan de China para lanzar conversaciones con Palestina e Israel. El punto a considerar aquí en esta ponencia, sin riesgo a impulsar una ponencia muy larga, es que el riesgo a considerar por parte de China es saber si realmente tiene la capacidad para poner en esta doble vertiente a Palestina y a Israel, tal como lo hizo con Arabia Saudita y con Irán. A grandes rasgos, el punto que se desarrolla es que el primer acercamiento que puede proporcionar China en estos momentos, antes de hablar con Israel, que ahorita es algo totalmente casi imposible, es no un acercamiento entre Palestina e Israel, sino un acercamiento entre las facciones palestinas con las que tiene interlocución y Hamas. Esto es algo que China, con la ayuda de Irán y Arabia Saudita, al menos del mismo lado, como lo hemos estado viendo a partir de estos últimos meses, con este cambio en el orden internacional, es una posibilidad que se abre y que consideraríamos como una cuestión nodal por parte de China antes de pensar en algún tipo de mediación a gran escala. En este sentido, China podría mediar o al menos intentar mediar
al interior de Palestina después de lo que está pasando con la visita de Mahmoud Abbas y con la falta de condena que se tiene con Hamas. La Autoridad Nacional Palestina, que se encuentra en una fuerte crisis política, está muy interesada en promocionar la aplicación de Palestina a los BRICS, está muy interesada en promover el acuerdo estratégico que firmó con China en junio del 2023, es decir, una cuestión en donde se preocupa por la propia supervivencia política y, claro, la comunicación que hay actualmente entre Irán y Arabia Saudita podría facilitar, a pesar del contexto actual, en algún momento, las comunicaciones con las facciones con las que Irán tiene comunicación en Gaza, en el norte de Gaza, en algunas partes de Cisjordania, con la Autoridad Nacional Palestina. Este desencanto del cual yo hablaba al principio de la ponencia ha lanzado a la Autoridad Nacional Palestina a los brazos de China, de Rusia y en algún momento de los BRICS. En algún momento podemos ver también que la Unión Europea ha cortado la ayuda económica a la Autoridad Nacional Palestina, lo cual ha sido criticado por amplios sectores políticos europeos, particularmente en España también. Y esto implica también pensar en las posibilidades que tiene la Autoridad Nacional Palestina de seguir manteniendo ayuda humanitaria, ayuda internacional, sin tener que pasar por las dádivas de la Unión Europea y de otros países de los cuales ha dependido todos estos años. En este sentido, entra la instancia de Qatar, que siempre ha sido una de las potencias regionales que ha apoyado la reconstrucción en Gaza, que ha tenido comunicación con Hamas, que alberga uno de los líderes importantes de la organización en su territorio, en Doha, y la conexión que estos países tienen a su vez con interlocutores con Occidente, como es Egipto, que históricamente ha sido un mediador importante. Ahora, esto nos puede ayudar a pensar en esta hipótesis que implica pensar si la ANP va a buscar el respaldo chino porque está interesada en subsistir políticamente y si desde el año 2017 vamos a poder ver en acción el lado pragmático, político y diplomático de Hamas. Todo el mundo está muy interesado en ver lo que hace Hamas en su brazo armado con las brigadas de Al-Qassam, pero es muy poco el análisis que se da del punto de vista diplomático, político y pragmático que se da con Ismail Haniyeh, por ejemplo, de parte de la organización. Es evidente que tenemos muy poca información sobre la forma en la que pueden operar políticamente los líderes de Hamas, pero al momento de ver un contexto político internacional como lo estamos viendo, con cortes de ayuda humanitaria hacia Palestina, con un claro respaldo de Estados Unidos con Israel, no solamente económicamente hablando, sino militarmente hablando en el terreno en estos momentos, la verdad es que es muy difícil tener todavía que pensar en el papel de la Autoridad Nacional Palestina como actor político, todavía queriendo tener un tipo de relación cercana con Occidente. Por tal motivo, a pesar de que China no es un país, y con esto voy cerrando, que se quiere inmiscuir en una situación militar comprometida, el modus operandi de China no es a partir de meterse en una cuestión militar, sino todo lo contrario, ir mediando a los actores en conflicto a través de cuestiones económicas para ir cultivando poder político en el futuro. Es altamente probable que después de esta crisis tan lamentable que estamos pasando, se abra un espacio con China, con Rusia, con algunos países del sur global como Colombia, Venezuela, México, Cuba, Brasil, ahora con Lula, de poder hacer un llamamiento hacia este tipo de conversaciones al interior. Yo sé que Hamas y la Autoridad Nacional Palestina tienen sus propios intereses, tienen sus propias diferencias, ha habido incluso un intercambio de fuego en una especie de guerra civil palestina en algún momento que muchos círculos académicos, intelectuales israelíes han criticado y han explotado a su favor, pero me parece que esta coyuntura va a probar realmente si China puede hacer estos acercamientos. Entonces, y en conclusión, más que pensar en un plan de dos estados como lo hace China, esa retórica me parece que es un poco también inalcanzable en estos momentos. Yo creo que el poder mediador y conciliador de China en el Medio Oriente
además de que ya se ha visto probado al momento de acercar a Arabia Saudita y a Irán. Una de las pruebas más importantes con las cuales se puede probar a sí mismo China en Medio Oriente es a través del acercamiento en las facciones políticas palestinas, sin sacrificar los intereses económicos de inversión que tiene con Israel. Eso hay que ver que es una realidad. China invierte 40 veces más en Israel que en Palestina, tiene un 35% más de comercio con Israel que con Palestina, incluso me estoy quedando corto por las cifras, pero en realidad la cuestión política en estos momentos, aunque puede ser cambiante, y esto es lógico porque está en desarrollo, puede abrir una oportunidad para ver este tipo de cosas debido al desencanto que hemos estado viendo, no solamente por los acuerdos internacionales citados y liderados por Estados Unidos, sino también por el propio desencanto palestino y árabe a nivel regional. A final de cuentas, los chinos dependen muchísimo para el andamiaje de su proyecto económico del petróleo del Medio Oriente, del acuerdo que ha hecho con Irán y Arabia Saudita para garantizar el flujo energético en los próximos años y seguir creciendo a doble dígito. Y una de las cosas que realmente impactan en el corazón del mundo árabe, en particular del Golfo Pérsico, junto con Irán y otras potencias en general, es la cuestión palestina y las facciones con las cuales tiene comunicación. Esta es mi participación. Colegas, muchas gracias por su atención. Obviamente no voy a poder contestar preguntas, pero les voy a ofrecer mi correo electrónico para poner a prueba esta hipótesis, y les pido por favor que me envíen las preguntas por los retos que esta idea tiene, esta hipótesis de trabajo que está en gestación, y que bueno, veremos si es una de las llaves, unas ventanas que podamos tener en la realidad, en la, digamos, materialidad para ver lo posible o no. Un saludo con mucho cariño y afecto a todos mis colegas. Muchas gracias por este espacio y por permitirme participar en el Congreso. Muchas gracias. Bueno, pues damos la palabra entonces al siguiente de los intervinientes en la mesa. David, cuando quieras. Bueno, este tiempo de preparación no me lo tengas en cuenta, Augusto, para los... Y el momento de los agradecimientos, bueno, pues tampoco me lo tengas en cuenta. Primero a Nacho y Isaías, que llevan una organización muy intensa y además están teniendo bastantes intervenciones en los medios y se están convirtiendo de alguna forma en estrellas de lo mediático. Y agradecerles porque han estado haciendo y están haciendo una organización de este congreso brutal. Y luego agradeceros a todos vosotros y vosotras que os hayáis acercado un viernes, que tenía esta preocupación de que en Somos Aguas en Políticas los viernes, pues bueno, suele ser ya fin de semana, y ver tanta gente comprometida con este tema, pues siempre es un gusto. Yo iba a hablar de la reacción que han tenido las monarquías del Golfo a esta nueva escalada de violencia entre Hamás e Israel, adaptándome un poco, ya que tanto Iñaki como Moisés han hecho un contexto más a largo plazo de lo que ha sido la trayectoria de estas monarquías. En este sentido, no sé si se ve bien, solo me voy a centrar en 4 de esas monarquías, que ya las ha mencionado, por ejemplo, Iñaki. Una de ellas es Qatar, que podríamos considerar la monarquía que tiene una posición más de capacidad de mediación, de interlocución entre las dos partes. Luego tendríamos otras 2 monarquías. Una sería la de Emiratos Árabes, que, como os he dicho anteriormente, tiene una posición mucho más orientada hacia los intereses, reivindicaciones de Israel. Una segunda posición, que es la de Arabia Saudí. Ahí vemos al príncipe Mohammed bin Salman reunido con Blinken hace unos días. Solo una pequeña anécdota: le hizo esperar toda una noche a Blinken hasta recibirlo, cosa que no ha hecho con otros líderes internacionales en los últimos días. Y por último, la posición de Bahrein, que estaría muy vinculada a la posición de Emiratos Árabes en ese marco de los acuerdos de Abraham. Estas son unas protestas que tuvieron lugar no en estos últimos días, sino en el año 2020, justo cuando se anuncian los acuerdos de Abraham
y cuando se formalizan las relaciones entre Israel y Bahrein. Pongo esta imagen, aunque ya Iñaki ha hablado de la posición de las sociedades árabes, para reflejar también un poco la tensión interna a la que van a hacer y la que están haciendo frente muchos de estos regímenes. En este sentido, para actualizarlo un poco, lo que he hecho es hacer una comparativa de cuáles han sido los comunicados cuando estalla esta escalada de violencia, cuáles han sido los comunicados de los 4 países. En el primero de ellos tenemos a Qatar, que sin duda alguna ha sido uno de los países más duros en sus comunicados oficiales con Israel. En este comunicado del 7 de octubre existen algunos aspectos relevantes por mencionar. Por ejemplo, el primero de ellos es que no menciona en ningún momento a Hamás y responsabiliza de todo lo que ha ocurrido y está ocurriendo en ese momento, esto es el 7 de octubre, a Israel. Habla de que ha existido una violación del derecho internacional, habla de que existe una violación de los derechos históricos que tienen los palestinos y habla de que la necesidad al conflicto es la resolución de 2 estados a través de las famosas llamadas fronteras del 67. Luego iré a analizar un poco el papel de cada uno. Luego, por contra, tenemos el papel o el comunicado que saca Bahrein en primera instancia. Este es un comunicado que Bahrein saca unos 2 días después. Bahrein se ha caracterizado por tener una reacción mucho más tardía que el resto de monarquías. Qatar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes rápidamente respondieron y sacaron comunicados. Bahrein fue un poco más tarde y además ha intentado mantener un perfil mucho más bajo en esta nueva crisis. En ello es curioso porque en el comunicado de Bahrein, aunque me imagino que se ve bastante mal, solo por citar, sí que menciona a Hamás, responsabiliza a Hamás de esta nueva escalada de la violencia, algo que no había hecho Qatar en su comunicado, condena directamente los ataques de Hamás, llama a proteger a la población civil, independientemente, no aclara población civil israelí o palestina. En el comunicado de Qatar se hablaba de la población civil de Gaza, aquí Bahrein no se mete en ese asunto, y habla de la solución de los 2 estados. Pero a diferencia de Qatar, no habla de las famosas fronteras denominadas 67. Esos son matices importantes porque Bahrein sí que responsabiliza a Hamás y habla de protección civil, de la población civil, pero sobre todo habla de una solución de 2 estados, pero sin meterse mucho más allá. El segundo caso es el de Emiratos Árabes, que al contrario que Qatar o Arabia Saudí, no saca un comunicado inmediatamente, sino que también tarda un día en sacar un comunicado en el que marca su posición oficial. Y si se pudiera ver el comunicado de Emiratos Árabes, prácticamente es un comunicado igual al de Bahrein. Parece que se han puesto de acuerdo en cuál es el discurso que deben mantener los 2 países. Y en ese caso, de nuevo, se habla se marca que la responsabilidad de esta nueva escalada del conflicto la tiene Hamás, se señala a Hamás, no se señala tanto a Israel. Se habla de proteger a la población civil, de nuevo, sin aclarar a qué población civil nos estamos refiriendo. Se habla de la necesidad de cooperar, de coexistir. Esto es un elemento que incorpora Emiratos Árabes, que no incorpora Bahrein, muy en la línea de lo que señalaba anteriormente Iñaki, porque Emiratos Árabes es uno de los países que más mecanismos de cooperación, colaboración tiene ya con Israel. Y luego, al igual que Bahrein, habla de la solución de 2 estados, pero sin meterse más en ese punto. Y el último comunicado que tenemos es el de Arabia Saudí, que también, al igual que Qatar, fue uno de los países que más rápido sacó un comunicado tras lo sucedido el 7 de octubre. Y es un comunicado que para algunos ha sorprendido porque es un comunicado, y luego ha sacado más comunicados en los siguientes días, muy duro con Israel. Muy en la línea de Qatar e incluso, podríamos decir, incluso un poco más duro que la línea que ha mantenido Qatar. Y este comunicado para muchos ha sorprendido
precisamente por lo que se hablaba anteriormente, por esas negociaciones que estaba teniendo lugar entre Israel, Estados Unidos y Arabia Saudí, en el que ya desde la esfera saudí, desde la esfera israelí y desde la esfera estadounidense se vaticinaba de que era un acuerdo que estaba muy cerca de llegar. Seguramente por el interés de las tres partes por intentar cerrarlo los próximos meses. Sin embargo, en el comunicado Arabia Saudí no menciona a Hamás, al igual que Qatar no menciona a Hamás, responsabiliza de toda esta escalada a Israel, habla de una violencia continuada a Israel y, al igual que Qatar, habla de los derechos de los palestinos, algo que Bahrein y Emiratos Árabes obvian en sus comunicados, y en este caso también habla de la solución de los dos estados. Es, como digo, un comunicado que se mantiene en la línea de Qatar y le aleja de las líneas de Bahrein y de Emiratos Árabes. Volviendo a lo anterior, ¿qué es lo que explica esta serie de comunicados o qué es lo que explica la posición oficial? Luego habrá otras, como siempre, otras relaciones que se mantienen a puerta cerrada, pero la posición oficial, ¿qué es lo que explican este tipo de comunicados? Por un lado, hay que destacar que Qatar, el elemento de la cuestión palestina, es un elemento central en su política exterior, no solo porque Qatar es uno de los grandes apoyos que tienen las fuerzas palestinas como Hamás, sino además porque Qatar busca, a través del conflicto de Palestina e Israel, consagrarse de nuevo, reafirmarse como ese papel de mediador interlocutor. Y en este sentido, para Qatar es un elemento central de su estrategia regional jugar y seguir jugando ese papel protagonista. ¿Por qué tenemos el comunicado de Bahrein? Pues para Bahrein el conflicto de Palestina e Israel se mueve entre dos elementos. Por un lado, un conflicto que consideran no repercute directamente en su seguridad interna. Para Bahrein sus preocupaciones de seguridad, de estabilidad son otras, pero sin embargo, como sí hemos visto, Bahrein es uno de los países en los que mayor contestación social está habiendo al respecto. La imagen que ponía antes era del año 2020, pero en los últimos días Bahrein es uno de los países donde más protestas, manifestaciones se están registrando en solidaridad con Palestina. Y eso refleja que es un asunto que incomoda a Bahrein. En este sentido, Bahrein ha mostrado un posicionamiento, antes se hablaba de Emiratos Árabes, ha mostrado un posicionamiento totalmente en sintonía con Israel. Los famosos acuerdos de Abraham se cierran en 2020, pero en 2019 es cuando se organiza esa especie de conferencia, congreso, mercadillo casi, que fue la conferencia de paz para la prosperidad en Bahrein, que era el objetivo en el que el yerno de Trump y otros fueron a Bahrein básicamente a pedir dinero a las monarquías árabes para que donaran dinero o ayuda humanitaria a Palestina. Bajo esa perspectiva, que bueno, eso daría para hablar en otro tema, que parece que ha cogido la Unión Europea, que es el conflicto se resuelve dando dinero a los palestinos y obviando otros temas más relevantes e importantes. Y en este sentido, Bahrein se mantiene un poco la posición que sigue Estados Unidos y mantiene una posición en la que su interés mayor es no romper relaciones con Israel. Por eso esta escalada de la violencia y esa presión social pues incomoda a la monarquía de Bahrein. Y ya para terminar, Emiratos Árabes, como se ha señalado antes, es uno de los países que más ha profundizado en sus acuerdos con Israel. Por eso en el comunicado Emiratos Árabes ha sido uno de los países, o está siendo uno de los países más duros con Hamás. También es cierto que porque dentro de lo que es la política exterior y estrategia regional de Emiratos Árabes, cualquier tipo de movimiento islamista como es Hamás genera una enorme preocupación para la federación. Genera una preocupación como la han tenido, por ejemplo, con los hermanos musulmanes, por poner otros ejemplos. Y en el último sentido tenemos el caso de Arabia Saudí, tampoco me voy a extender mucho más en ello, en el que podemos destacar
tres tipos de etapas que ha tenido Arabia Saudí a lo largo del conflicto si lo situamos, aunque sería un poco incorrecto situarlo en esa famosa fecha de 1948. En las primeras décadas, años los 50-60, Arabia Saudí mantuvo un perfil muy bajo en la cuestión de Palestina e Israel. Muy ligado a lo que se dijera dentro de la esfera de la Liga Árabe, pero siempre manteniendo que eso no impidiera sus relaciones con Israel. A partir de la década de los 70, 80 y 90 sí que Arabia Saudí podemos decir que hizo bandera de la causa palestina, o intentó hacer bandera, mejor dicho, de la causa palestina en convertirse en uno de los grandes líderes que defendía o supuestamente defendía esa causa palestina. Y sin embargo sí que en los últimos tiempos hemos visto un acercamiento de Arabia Saudí hacia Israel, hacia esos famosa negociación. Sin embargo, Arabia Saudí se encuentra en una situación igualmente incómoda que otros regímenes, que es los intereses políticos que existen de aproximación hacia Israel versus la conciencia, la solidaridad, la empatía que existe en la mayor parte de las sociedades árabes de Oriente Medio y del norte de África hacia la causa palestina. Y por eso, aunque eso daría para debate, seguramente Arabia Saudí ponga freno a esos acuerdos que se estaban negociando con Israel y con Estados Unidos. Y hasta aquí, tiempo. Bueno, muchísimas gracias, David, por tu presentación. Yo he notado ya aquí alguna pregunta que después vamos a ver si podemos ir dinamizando el debate. Le pasamos la palabra entonces a Sonia Bulos, que va a hacer su intervención, en este caso en inglés, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, tenéis que perdonarme, soy migrante en este país y voy a aprovechar y hablar en inglés, que I'm more convincing in English. Okay, thank you for coming on a Friday. I really appreciate that. And ¿Más? Okay. Thank you for coming on a Friday. I really appreciate that, and thank you for inviting me and for the organization of this important event. I'm going to be focusing in my presentation on the Palestinians who are citizens of Israel. And I'm going to talk about their status through, talking about the basic law, Israel as the nation state of the Jewish people. I'm sure many people in this hall really heard of this law. It was enacted in 2018. What this law says, first of all, this law is a constitutional law, and it decides what is the political community in Israel. So in its first article, the basic law, nation-state law, declares that in the state of Israel, only Jews are entitled to self-determination. So if you're a citizen in the state, but you're not Jewish, you are not entitled to self-determination. What does this mean? This means a lot of things. Among those, if we look at the law itself, it means that the state has the obligation to promote Jewish settlement, that national symbols, language, all reflect the revival of the Jewish people in its homeland. And Palestinians become, at best, I'm not going to say even citizens, because my main argument that what Israel granted Palestinians is not a citizenship. The right to self-determination is a basic corner of international law. What it means two basic things. Right to self-determination means that peoples have the right to freely decide their political status and to freely pursue their economic, social, and cultural development. It also means that peoples have right to benefit from the natural resources of their country and natural wealth. They own collectively the natural wealth and resources of their country. International law distinguishes between external and internal self-determination. External self-determination focuses on situations of occupation, colonialism, and the solution is usually the establishment of an independent state. Internal self-determination focuses on states that have more than one national group that constitute a people living together. Settler colonial states would be an example, where you have the settler colonial community and the indigenous groups, and it requires that all people, be able to enjoy internally
the right to self-determination. It could mean many things. It depends on the constitutional, arrangement in the state. But the bare minimum that international law requires, and that is not for negotiation, that the state itself must represent all the peoples living in it equally. Palestinians in Israel, when they invoke the right to self-determination, they usually talk about Palestinians in the West Bank and Gaza. This they are, sadly, I would say, we continue, to be affected by the paradigm that was promoted by the British colonial power, which tried to conceptualize self-determination in terms of dividing Jews and Palestinians into two states, and in each state, each group, can exercise their collective right to self-determination. This is, still the dominant paradigm at the international level, and it has eclipsed, different understanding of how Palestinians can exercise their right to self-determination. Palestinian scholars have worked a lot lately on trying to analyze critically their citizenship status. For example, the Palestinians, like Nadim Rouhana and Arish Khouri, conceptualized the citizenship of Palestinians in Israel as settler colonial citizenship, that is an empty citizenship. Azmi Bishara distinguishes between essential citizenship granted to the Jews and incidental citizenship granted to Palestinians. They are treated as guests in their homeland, nothing more. Yael Berda talks about a citizenship in the sense that it protects them from expulsion, but it doesn't protect them from internal displacement. Jabarin conceptualizes this as a Hobbesian citizenship that was granted under, conditions of humiliation and defeat. But none of those, scholars really ask this question. What does it mean to be a citizen but denied from the right to self-determination? What does that mean? So that's the question I'm trying to answer here. I'll take the two components of self-determination. Political participation. It is true that Palestinians participate in the elections in Israel and they have their own political parties. But if we closely look at the laws that regulate the political game in Israel, my argument is, and not only mine, many scholars would share it, that it's merely an exercise of self-negation as Palestinians. The whole system is designed in a way that Palestinians have to self-negate themselves to be able to participate in the elections. I'll give you examples. The basic law, the Knesset, prevents a party from participating in the elections if it negates Israel as a Jewish and democratic state. Azmi Bishara founded a party called National Democratic Assembly with the slogan that Israel must be the state of all its citizens. He was disqualified from running by the Central Election Committee. When his case reached the Supreme Court, Justice Barak, a very Zionist justice, very liberal at the same time, and very smart, he understood it would be disastrous for Israel to prevent a party from running to elections because they called the state to become the state of all its citizens. It's a basic democratic axiom. You cannot deny someone from running. So he did a very interesting exercise. He told Bishara and his party and all Palestinians in Israel, I'm going to say that only if a party denies the basic element of Israel as a Jewish state, we're not going to allow them to run. What is this basic element? That Jews have the right to return to Israel and become a minority and continue to be a majority, that the culture, the national symbols, national holidays reflect the revival of the Jewish people in Israel. If you don't, object to that, you can participate in the elections. So it's true that Azmi Bishara, supports the return of refugees to Palestine, but we have to distinguish between abstract support of the right, like yes, Palestinians have to return one day, and between accepting that this could be achieved through political negotiations. And Bishara says that it can be achieved through political negotiations. So if the state of all its citizens mean that Bishara just is calling for equality between Jews and Arabs in Israel, we don't have a problem with that. Now, if you read Bishara and you read what he writes, you understand that this is not his platform. That's not what he's saying. And I'm sure that Justice Barak understood very well that's not what Bishara is saying. But they restructured his platform
So in order to enable the Israeli court to allow him to run, but at the same time send him a clear message. If you want to run, that's the limit. We are reducing your platform to equality between Jews and Arabs in Israel. This doesn't stop here. Arab parties and members of Arab parties are disqualified routinely before the elections. This is a routine. Then the Supreme Court has to interfere and change the decision. This leads to, self-censorship among political parties. And there are other ways in which the political participation of Palestinians is limited. Just to give you an example, in 2018, the National Democratic Assembly, they decide to submit a basic law, a proposal, called Basic Law Israel as the State of All Its Citizens. The law says in Israel there are two national groups that must be recognized, and both of them have the right to be recognized and have equal citizenship. The president of the Knesset said, no, you're not presenting this bill. This goes against the definition of the state as Jewish and democratic. I'm not allowing you. They go to the Supreme Court. Supreme Court said, the 18th Knesset resolved itself. We're having elections. We're not going to decide on this. I'm giving you some examples. The list is long. I don't have time. So, 2002, Bishara is prosecuted for organizing visits to Syria, so elderly Palestinians can see their families who they have, haven't seen from 48 in refugee camps in Syria. In 2004, members of Knesset, Issam Machoul from the Communist Party, he's punished, disciplined by the Knesset by preventing him to speak in 10 sessions because he called the government of blood. In 2011, Haneen Zoabi is punished because she goes on board of the Freedom Flotilla to Gaza, and the Knesset denies her of her parliamentary privileges like diplomatic passport and other things. Both MKs go to the Supreme Court, and the Supreme Court says we're not interfering. These are a few examples of how there's a constant attempt to prevent Palestinian, representatives from doing their job. So I think it's fair to assume that saying that Palestinians participate in elections means that they're exercising some sort of right to self-determination is false. They're only constantly reminded this is the limit that you can approach. Going back to the second element of right to self-determination, which is the land aspect of the right to self-determination. There was a famous case in the early 2000s, the Qa'dan case. Historically, Israel land administration prevented Palestinians from acquiring lands run by certain state agencies that were meant only for the Jews. Only in early 2000, in the Qa'dan case, the Supreme Court of Israel says that it's not okay for state agencies to prevent Palestinians from accessing lands or homes in Israel. In this case, the Supreme Court emphasizes that Adel Qa'dan, who's the person who submitted, is not looking at historical injustices. He doesn't question the settlement policies of the Israel. He's just looking to the future. So he's not raising any kind of collective claims. And they said he cannot be discriminated. Now, the nation-state law says Israel must promote the principle of Jewish settlement. When a case was submitted, actually there were 15 petitions submitted against the nation-state law to the Supreme Court. One of the arguments is that the principle of Jewish settlement violates the principle of equality. So the court says, no, you can read the principle of Jewish equality, Jewish settlement in a way that is consistent with the Qa'dan case. And this is not a zero-sum game. If we promote Jewish settlement, it means we're not promoting the concerns, not interest or rights, concerns of the Palestinian citizens. This is a fallacy, and this is actually based on two fallacies. One, the right to self-determination is not the right to access lands on an equal basis. The right to self-determination means that we as a collective own those lands, and we have the right to hold the government accountable if it fails to use those lands for our development. This is very different from saying I have the right to equal access. I am a permanent resident in Spain. I'm not a Spanish citizen.
I cannot go and claim that the Spanish government must, when it's planning how to use lands, they should take into consideration the fact that I own those lands too. I just add, the maximum I could ask is, don't discriminate against me if you build a new one. That's one. So this is a conflation. Two, to say that this was not a zero-sum game is absolutely absurd. An update on the Kardan case. In 2011, the Knesset passes an amendment to the Cooperative Societies Law, which allows small towns with up to 400 households to have a screening committee. A screening committee decides if you can purchase a house or not. The screening committee is not allowed to discriminate against you based on your ethnicity or religion, but based on lack of social, what did they call it? Social adaptability or something like that. So if we decide this is a secular settlement and a couple of Palestinians comes and the woman is wearing headscarf, well, this is a secular settlement. You're wearing headscarf. You're socially inadequate. So this is a different way to camouflage. In 2023, the Knesset expanded the law. So now settlements with 700 households can do that, not only 400. And 2028, they're going even to lift the limits beyond 700. Historically speaking, I'll try to wrap as much as, historically speaking, the zero-sum game. Israel used a lot of laws to expropriate Palestinian lands. I'm not going to go into all these laws, but one of those laws is the absentees property laws. By 1964, Israel managed to expropriate 7 million dunams of land belonging to Palestinian refugees. Here's the irony. There's something called internally displaced person in Israel. The Palestinians who were kicked from their villages inside Israel and they had to go to another place. During the military rule, the first couple of decades after the establishment of Israel, they were not allowed to come back. So here's the irony. They were able to vote in the first elections to the Knesset, but in terms of their ownership of the land, they were declared as absentees. So they could vote, but they were absentees because they are not living in their villages. And 1.2 million dunams were expropriated from internally displaced refugees. And in 76, 20,000 more dunams were expropriated. People went to the street in what is now known as the Land Day. Israel uses a lot of policies to continue the same trend, to expand Jewish settlement and obstruct the development of Palestinian settlements. Since its establishment, it established 700 settlements for Jews, 0 for Palestinians. Palestinians today, 90% of them live in 193 towns. They constitute 20% of the population. Their land is 3% of the land. And if there are no planning and zoning plans, if they build without permit, they face the risk of the government coming and demolishing their house and paying fines. In 2017, the Knesset enacted a law which almost criminalizes the right to self-determination, exercising the right to self-determination. So, what does that mean? My argument is, when you look at the Palestinian their citizenship, and look at the fact that participation in political life equals self-negation, and that it's not only that they're not recognized as owners of the land, all the Israeli policies are based on the opposite of assumption. This just means that they were actually granted some sort of permanent residency, not even a citizenship. Can I say one more point, or I can't? 1 minute. Okay, thank you. I think two things. That doesn't mean the Palestinians, accept the rules of the games. They resist all the time. They try to push further. For example, in 2007, the political and civil society, political leadership published like 4
visionary documents on the future relations of Jews and Israel Jews and Palestinians in Israel. All of them depart from the point that the Nakba is a constitutive element in our identity. This is a historical injustice. It must be remedied. But the state replied by saying, the General Security Services replied by saying, you know what? From now on, even democratic activity that aims at challenging the definition of Israel as Jewish and democratic is going to be treated as subversive activity. The ultimate example, in the last elections, the National Democratic Assembly was disqualified. The Supreme Court intervened, said, yes, we will allow you to go in, but only because you were good. You did not submit the bill on Israel as the state of all its citizens. If things were different and you decided to continue with your bill, you will not be able to participate. So this is a game where you're constantly trying to negotiate. And by this, I wanted to say many more things, but I'm sorry, I don't have time. And thank you for your patience. Muchísimas gracias, Sonia, por tu intervención. Vamos a continuar, ya que vamos un poquito ajustados de tiempo. Javier, tienes en este momento la palabra. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Ante todo, muchas gracias tanto a los organizadores como a los asistentes por la presencia de un viernes por la mañana, que es algo complicado. En primer lugar, el tema de mi intervención es un tema que parece una cruel ironía. En las circunstancias actuales estar hablando de proyectos de paz, pero también es importante que en las guerras se prepare la paz, en definitiva. Debemos hacer una reflexión sobre cuáles han sido los dos proyectos dominantes sobre las visiones existentes sobre la paz en Israel en los últimos 20 años aproximadamente. En primer lugar, en el año 2002 se presenta, antes Ignacio lo ha explicado muy bien, la Iniciativa Árabe de Paz, con una serie de características. Es un proyecto dominado por Arabia Saudí, es quien toma la iniciativa, en unas circunstancias también muy difíciles. Es la época de la Segunda Intifada. Va a desarrollarse la operación Escudo Defensivo, etcétera, etcétera, la reocupación de Cisjordania, en definitiva. Y en este momento los países árabes hacen una oferta muy importante. Ofrecen una paz positiva a Israel. Esto me interesa. Es decir, no un simple reconocimiento de Israel, si acepta la realidad de dos estados soberanos. Y subrayo esto último. Se trata de que los países árabes e Israel mantengan un tejido de relaciones que va mucho más allá de simplemente unos acuerdos formales de paz. Por lo tanto, en definitiva, se trata de integrar Israel en la región. Este es, digamos, el incentivo que se ofrece a Israel para que negocie la paz en estos términos. El primer ministro de la época, Ariel Sharon, rechaza esta posibilidad, lo mismo que la mayoría de los políticos israelíes, aunque hay algunos de ellos, como es el caso de Shimon Peres, que consideran que, bueno, no se trata de aceptar globalmente esto, pero es algo que se puede negociar, sería un paso positivo, en definitiva. La Casa Blanca piensa lo mismo, cree que es un paso en el buen sentido, aunque habría que negociar algunas cuestiones, como la cuestión de los refugiados. Por otra parte, la iniciativa es extraordinariamente vaga. Por ejemplo, dice: hay que dar una solución justa al problema de los refugiados. Es decir, esto permite una negociación, en definitiva. El caso es que la iniciativa, en unas circunstancias muy difíciles, va a perder brillo, va poco más o menos siendo olvidada en el tiempo, aunque hay algunos casos, como es la negociación con Ehud Olmert y Mahmoud Abbas, en los que se toman los parámetros de esta iniciativa. Pero lo que me interesa es resaltar el papel del líder israelí que más ha contribuido en los últimos años a fijar una posición del país con respecto a una posible negociación de paz, que es el actual primer ministro Benjamin Netanyahu. Ha sido primer ministro desde 2009 hasta la actualidad, salvo un breve periodo de tiempo en el año 2022.
Y aunque Netanyahu es una persona que tiene muchos vaivenes políticos en muchos aspectos, sin embargo su visión sobre la relación con los palestinos siempre ha mantenido una gran firmeza a lo largo del tiempo. Netanyahu piensa que entre el río Jordán y el Mediterráneo solamente puede haber un Estado soberano, que sería Israel, por lo tanto. Pero al mismo tiempo ese Estado soberano no puede considerar como ciudadanos, y en esto la intervención anterior es muy interesante, a los palestinos, porque cambiaría la concepción de Israel como Estado judío. Por lo tanto, ¿cómo conciliar estos dos aspectos en su visión? Bueno, lo que promueve es que haya una negociación con los palestinos para que se acomoden a ser simplemente residentes en ese territorio. Se les dotará de una cierta autonomía étnica y funcional para que cuiden de asuntos como la educación, la sanidad, pero al mismo tiempo los elementos centrales de la soberanía de un país, como son la política exterior, la defensa, la moneda, quedarían en manos de Israel, en definitiva. Netanyahu, al mismo tiempo, afirma que no existe un socio para la paz en el lado palestino. Los palestinos, ni sus dirigentes, ni su población estarían preparados psicológicamente para aceptar un acuerdo de estas características. ¿Cuáles serían las causas de este rechazo psicológico? Él la sitúa fundamentalmente en dos. En primer lugar, considera que los palestinos son excesivamente pobres, viven en unas condiciones miserables, sin unas perspectivas de futuro positivas y sencillamente se dedican demasiado a la política, se centran demasiado en cuestiones políticas en lugar de pensar en su futuro personal. Y esto habría que cambiarlo. Por otra parte, considera que la comunidad internacional hace un flaco servicio a la paz, porque lo que hace es crear entre los palestinos unas falsas expectativas. Hablan de dos estados soberanos, etcétera, etcétera, y Netanyahu dice que los palestinos, por eso, no son capaces de reconocer las realidades sobre el terreno. Es decir, el poder de Israel, el desequilibrio de poder, en definitiva, entre las dos partes en esta negociación. Y esto es lo que les impide aceptar estas condiciones de paz que ofrece Israel. Por lo tanto, Israel tiene que cambiar estos dos elementos. Tiene que contribuir a una mejora en las condiciones económicas de los palestinos, pero al mismo tiempo tiene que aislar a los dirigentes políticos palestinos para, de esta manera, demostrar tanto a estos dirigentes como a los ciudadanos el que sus aspiraciones nacionales no tendrían futuro. En definitiva, es la típica estrategia de coerción. Durante estos años, la política de Netanyahu se ha basado en lo que podemos denominar una doble contención. Es decir, los palestinos están divididos entre Hamás y la autoridad palestina, entre Gaza y Cisjordania. Esta división es positiva para Israel. Entonces, practica una doble contención con respecto a ambos. Lo importante es mantener esta división. Al mismo tiempo, considera que el actor más peligroso es la autoridad palestina. ¿Por qué? Porque piensa que Hamás nunca va a lograr el legitimarse ante la comunidad internacional como un actor creíble para suponer un proyecto de independencia palestina. Mientras que sí que puede haber una presión internacional y sobre todo norteamericana para que la autoridad palestina se convierta en un Estado. Entonces, aplicando la teoría del equilibrio de amenazas de Stephen Walt, ¿cuál es la parte más amenazadora para los intereses de Israel? Sería la autoridad palestina. Por lo tanto, ¿cuál ha sido la política de Netanyahu en los últimos años? Debilitar al máximo a la autoridad palestina y al mismo tiempo simplemente contener a Hamás en Gaza. Esa ha sido su aproximación. En este sentido, ha ofrecido a los palestinos una paz económica.
¿En qué consistiría esta paz económica? Fundamentalmente en fortalecer la integración económica de los territorios palestinos con Israel. Por ejemplo, dando más permisos de trabajo, y efectivamente es algo que se ha llevado a cabo, para que los trabajadores palestinos crucen la frontera hacia Israel, encuentren empleos mejor remunerados, o también para que vayan a trabajar a las áreas C de Cisjordania, el 60% del territorio, que se encuentran bajo control israelí. Es decir, para que trabajen en los asentamientos, en definitiva. Por tanto, esta sería la forma de mejorar la vida de los palestinos. Ha hablado también de crear algunas zonas industriales en las áreas A y B, pero todo esto ha quedado simplemente en promesas. Por otro lado, estaría la cuestión de una estrategia de aislamiento internacional de los palestinos. ¿En qué se ha reflejado? En primer lugar, en el denominado Plan Trump, ¿no?, consiguiendo que una administración norteamericana excepcionalmente favorable a los intereses de Israel, bueno, pues ejerza una presión enorme mediante sanciones a la autoridad palestina y al mismo tiempo estableciendo pues unos parámetros generales en un plan de paz que no fue negociado con los palestinos, sino únicamente con la parte israelí, y que, bueno, establecía unas condiciones claramente favorables a Israel. Es decir, serían las condiciones de paz que permitirían crear un Estado palestino no soberano, carente de soberanía, y de ahí la importancia, y esto permitiría que la mayoría de los israelíes aceptaran este proyecto. Lógicamente no era un proyecto para negociarlo, era un proyecto para que los palestinos asumieran su aislamiento internacional. Gracias. Por otra parte, están los denominados Acuerdos Abraham. Sería una estrategia periférica para lograr que los palestinos internalicen aún más esta posición de aislamiento. Son unos acuerdos de paz que se firman con países que no están en guerra con Israel. Este es un asunto bastante interesante, en los que Israel no tiene que dar absolutamente nada, porque todo lo da Estados Unidos. Esta es la clave. Así que son muy favorables para los intereses israelíes. La única aparente concesión israelí es la idea de renunciar a la anexión de partes de Cisjordania durante 4 años, una promesa que hace a Emiratos Árabes. Pero es que lo cierto es que dentro de Israel había una enorme resistencia a esta anexión y sobre todo una enorme resistencia por parte del estamento de seguridad, los militares y los servicios secretos, que dicen, en estos momentos hay más o menos estabilidad en Cisjordania. ¿Por qué vamos a tocar esto? ¿Por qué vamos a llevar a cabo una acción tan aventurera, en definitiva? Pero es un éxito para la imagen de Netanyahu, que aparece como un gran líder internacional, que está consiguiendo romper la iniciativa árabe de paz. Ya no se trata de que los países árabes reconozcan a Israel si Israel acepta la solución de 2 estados. Ahora este reconocimiento sería previo a la solución de 2 estados, a la firma de un acuerdo de paz. Así que, en definitiva, se trataría de una forma de debilitar esta iniciativa árabe de paz. ¿Cuál es la posición de la administración Biden en los últimos años? Bueno, ha recompuesto las relaciones con la autoridad palestina, considera que es necesario un cierto acomodo con la autoridad palestina, pero en el fondo ha comprado la idea de Netanyahu de una paz económica. Es decir, hay que mejorar a corto plazo las condiciones de vida de la población palestina. Eso sí, manteniendo a medio o largo plazo la idea de que se podrá negociar un acuerdo de paz definitivo, pero esto se deja para el futuro. Previamente habría que crear unas condiciones favorables sobre el terreno. Así que en este sentido sería una política complementaria de la de Netanyahu. Y aquí se abre paso la opción saudí. Ampliar los acuerdos de Abraham a Arabia Saudí, porque Arabia Saudí es un país enormemente importante en el mundo árabe y en el mundo musulmán en general. Esto significaría que el reconocimiento de Israel por parte saudí implicaría que otros muchos países podrían seguir esta vía. Israel se sentiría más tranquilo, más cómodo, pero cuidado. Estados Unidos dice, esto es algo favorable, pero también sería importante que
en este acuerdo se incluyan ciertas cláusulas políticas que abran un horizonte de paz para los palestinos. Es decir, retomar en cierta medida la iniciativa árabe de paz, pero en el medio, en el largo plazo. En algunos think tanks, tradicionalmente muy favorables a Israel, como el Instituto Washington, ¿no? Por ejemplo, hay autores como Joel Gusansky que dicen, no, es importante que haya cláusulas que indiquen a los palestinos que tienen un futuro político también dentro de estos acuerdos. Pero Netanyahu no quiere nada de esto. Así que vemos que hay una posición discordante, lo que pretende Estados Unidos con esta ampliación de los acuerdos Abraham y lo que pretende Netanyahu en definitiva. Así que hay una discordancia que se pone en evidencia cuando los delegados palestinos acuden a Washington, se entrevistan con responsables del Departamento de Estado, el consejero de Seguridad Nacional, y estos responsables norteamericanos dicen, bueno, ¿qué es lo que queréis que se incluya en el acuerdo entre Israel y Arabia Saudí con respecto a los palestinos? Los palestinos dicen, bueno, queremos un congelamiento de los asentamientos. Y les dicen los norteamericanos, eso no es posible. Israel se niega a eso. Bueno, queremos un congelamiento por lo menos al este del muro. Tampoco es posible. Israel se niega. Queremos que se abra un cierto proceso político con un calendario. Eso no es posible. Israel se niega. Les insisten, tenéis que pedir, solicitudes pragmáticas, centradas sobre todo en la economía. Es decir, más permisos de trabajo. Crear áreas industriales, aumentar las áreas A y B de Cisjordania, por ejemplo, englobando algunas poblaciones palestinas. Se trataría de esto, pero las medidas políticas Israel las va a rechazar, en definitiva. Así que la negociación era una negociación compleja, pero en todo esto estalla la crisis de Gaza. ¿Qué ha supuesto? Pues posponer el acuerdo, en definitiva. Las condiciones actuales hacen inviable para Arabia Saudí cualquier tipo de negociación. Por otra parte, a pesar de lo que parezca, el presidente Biden está muy insatisfecho con la política israelí en los últimos años. Biden, que es un gran sionista, no lo olvidemos, dice, Israel se está disparando en el pie. Está llevando a cabo unas políticas que no van en su interés. ¿Por qué? Porque está aumentando la fricción con los palestinos. Está aumentando los incidentes en Cisjordania, etc. Esto antes de la operación de Gaza. Y por lo tanto, esto sería algo negativo para una negociación calmada del acuerdo con Arabia Saudí. La operación de Gaza, además, supone una crisis de la doctrina de la doble contención. Esta idea de Netanyahu de, bueno, los más peligrosos son la autoridad palestina, vemos que queda claramente debilitada en ese sentido. Por otra parte, algunos responsables militares en Israel, sobre todo en el pasado, han abogado por incrementar la fricción. Han dicho, la salida de Gaza era un error y ahora se demuestra. Por lo tanto, en Cisjordania no podemos hacer lo mismo, al contrario. Hay que aumentar los asentamientos, hay que aumentar la presencia militar y que, por lo tanto, la idea de un único Estado entre el Mediterráneo y Cisjordania quede ahora mucho más reforzada. Y no olvidemos que el gobierno israelí, por su banda derecha, va a tener unas presiones muy fuertes en este sentido de incrementar la fricción. Por lo tanto, las posibilidades de esta paz económica que ofrece Netanyahu se ven fuertemente debilitadas en este contexto. ¿Cómo se van a dar más permisos a los palestinos para trabajar en Israel en las actuales circunstancias? En definitiva, esto quedaría fuera de todo esto. Pero al mismo tiempo se está dando un aumento de la presión internacional para reforzar a la autoridad palestina. Por lo tanto, Netanyahu tiene que hacer frente a una doble presión por su derecha para incrementar la fricción con los palestinos. Por el lado internacional, por el lado de Estados Unidos, hay que hacer algo para reforzar la autoridad palestina.
Y aquí la cuestión de la iniciativa árabe de paz, eso sí, negociable, etcétera, etcétera, se volvería a abrir paso. Es decir, en los próximos meses vamos a estar en un momento crítico porque vamos a ver que estos acuerdos Abraham quedan momentáneamente pospuestos y que, sin embargo, las ideas de la iniciativa árabe de paz pueden cobrar fuerza precisamente porque Estados Unidos parece cada vez más interesado en estabilizar de una vez la zona, y para esto habría que crear cierto horizonte político con respecto a los palestinos. Muchas gracias por todo. Bueno, muchísimas gracias a todos los ponentes por vuestras exposiciones. Creo que se han abordado diferentes dimensiones del conflicto lo suficientemente relevantes e interesantes para que nos hayan suscitado algunas dudas, ¿no? algunas preguntas. Por recapitular un poco, ¿no? Hemos hablado de las iniciativas de paz, los acuerdos de Abraham y la iniciativa árabe de paz. Desde una perspectiva interna también hemos hablado de derechos de ciudadanía y de la propiedad de la tierra entre israelíes y palestinos, y en la vertiente, digamos, más internacional o de relaciones internacionales, en los vínculos, ¿no? En las relaciones de otros actores internacionales como China o, en particular, los países del Golfo. Antes de ceder la palabra al público, me gustaría formular un par de preguntas a los ponentes. En primer lugar, Iñaki, me gustaría preguntarte acerca de los acuerdos de Abraham, ¿no? No sé si es correcta o no la interpretación de estos acuerdos desde una lógica, digamos, transaccional, ¿no? Si así fuera, me gustaría preguntarte cuál de los 4 países árabes que han firmado estos acuerdos, Marruecos, Sudán, Bahrein y Emiratos, ¿crees que ha obtenido, digamos, un mayor rédito, ya sea político, económico o simbólico, quizás, en ese proceso, ¿no? de normalización de las relaciones con Israel? Quizás intuitivamente podríamos responder que Marruecos, ¿no? Por una cuestión que ya hemos mencionado como es el Sáhara Occidental, pero no sé si quizás desconocemos un poco otras opciones o otros intercambios, ¿no? que se han producido. Sí, con la mayor brevedad. El mayor país árabe o el mayor de los 4 beneficiado por todo esto es Israel, sin ninguna duda. En ese sentido es el gran beneficiado. De los 4, hay que decir que Sudán tiene una serie de proyectos o propuestas muy poco desarrolladas y después se han quedado mucho en agua de borrajas, sobre todo después de lo que ha ocurrido en la primavera pasada con el enfrentamiento entre las fuerzas de apoyo rápido y el gobierno. Enfrentamiento en el que de alguna manera también tiene que ver el proceso de relaciones con Israel. Bahrein, yo interpreto que ha firmado el acuerdo más bien por una presión indirecta de Arabia Saudí y Emiratos, y quedan 2 países claramente implicados. Emiratos en el aspecto económico y tecnológico, como he dicho, y Marruecos en el aspecto, como bien has dicho también, de la transacción política. A cambio de este acuerdo ha recibido un apoyo claro en la cuestión del Sáhara, pero también hay que reconocer que Marruecos tenía ya unas relaciones más o menos estables en materia de seguridad y de intercambio de logística militar y política. Todo el mundo sabía que los servicios secretos israelíes y la industria armamentística israelí ha estado apoyando la maquinaria bélica marroquí, sobre todo en lo que es el control y el control del Sáhara. De hecho, la barrera, la muralla que hay entre el Sáhara y Marruecos la han construido desde el punto de vista tecnológico con sensores, incluso parecidos a los que hay entre Gaza y lo que es Israel hoy, que tenemos también una especie de valla con sensores muy bien situados. Eso también lo han hecho israelíes. Por tanto, creo que ha sido como formalizar de una forma pública una serie de entendimientos y de acuerdos que ya había, incluso entre Emiratos Árabes e israelíes en materia de seguridad. Es curioso también que los Emiratos tienen un gran interés en el aspecto tecnológico, no solo de desarrollo de su industria y de algo que tiene mucho que ver también con la visión económica de los países del Golfo, que es la diversificación y la reconversión
de una política rentista basada en el gas y en el petróleo a otro tipo de economía. Por eso es tan importante para los países del Golfo que haya este tipo de acuerdos y, sobre todo, buscan este apoyo por parte de Estados Unidos a través de Israel. Pero creo que Emiratos Árabes se ha basado mucho en este concepto de intercambio tecnológico, que no por curiosidad tiene mucho que ver con el proyecto de Pegasus. Pegasus ha sido un proyecto que quizás no parezca tan importante, pero tiene una derivada geopolítica de gran importancia y que ha sido muy utilizado o desarrollado por países como Emiratos Árabes y el propio Marruecos. Luego, en el aspecto de inteligencia y de tecnología elevada o muy desarrollada, es donde creo que Emiratos ha sido el gran beneficiario. Para mí, desde luego, Emiratos en el aspecto económico y político. Y de hecho, como bien ha dicho David, me iba a referir a ello, los comunicados que se hacen después de lo que ocurre en Gaza están claramente definidos por el grado de interrelación con Israel. Los que han firmado acuerdos de paz han sido más o menos condenatorios con Hamas. El caso de Marruecos se queda un poco en un límite. Y Arabia Saudí, que era el gran aspirante o el gran candidato, según decían algunos, para firmar una paz, es uno que tiene un comunicado muy determinante. Pero claro, hay que recordar, la operación que lanza Hamas se llama Tufan al-Aqsa, el diluvio del Aqsa. Y Hamas está siendo muy cuidadosa, y eso es algo que podría ayudar a interpretar la posición de Arabia Saudí, en referirse siempre a que esto es un acto de defensa de la mezquita del Aqsa. El Aqsa es la tercera, como ya sabemos, el tercer lugar sagrado en importancia para el Islam, y es algo muy importante para los saudíes. Los saudíes llevan quejándose desde hace meses de las agresiones constantes por parte de los colonos y de la policía, de las fuerzas de seguridad, a los lugares santos musulmanes. Y quiero decir también algo, que también a los lugares santos cristianos, donde se está viendo un acoso permanente a iglesias y centros religiosos. Ayer se bombardeó una iglesia, hace unos días se bombardeó un hospital con centenares de muertos que depende de una congregación cristiana. Por tanto, todo eso es muy importante para Arabia Saudí lo venía diciendo, y por eso ese énfasis en la cuestión del Aqsa. Lo digo para interpretar el porqué de este comunicado saudí tan duro. Yo creo que ha sorprendido a mucha gente. Yo reconozco que me esperaba otro tipo de comunicado y efectivamente va a esa línea. Hay una cuestión también de legitimidad y de lucha por interpretar esa defensa de lo que son los valores del Islam, los santos lugares, y por eso este tipo de comunicados. Muchas gracias, Iñaki. Bueno, como vamos un poquito justos de tiempo, me voy a guardar la otra pregunta luego para conversar tú y yo, David. Así que vamos a pasar la palabra al público. Levantéis, por favor, la mano y vamos cediendo. Vale, tenemos ya por allí un par. Después vamos aquí adelante. Sí, adelante. Hola, bueno, nada, simplemente quería recordaros que ahora a las 12 en el hall vamos a hacer una movilización en apoyo al pueblo palestino. Creo que ya lo comentaron al principio, pero bueno, como es la hora, por si alguien quiere unirse, también los ponentes si quieren unirse, nada más para recordarlo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo como vamos a la concentración, pero yo quería preguntar, al final, no sé si lo habéis comentado, igual no lo he escuchado, pero muchas gracias por las presentaciones, lo primero de todo. Y una de las preguntas que me surge al final, cuando ves al condenado a Hamas, que han condenado a Hamas, los que no, existe un la política y con el papel que representa Hamas, no solo como representante de la resistencia palestina, sino como representante del Islam político, ¿o creéis que no tiene nada que ver? ¿Puedes repetir, perdona, la última parte de la pregunta? Es que no se escuchaba muy bien, disculpa. Si te entendí, o sea, si es que se oía un poco mal, entonces, ahí, Chaso. Que la pregunta era si crees que los que condenaban a Hamas era por No, es no, que, bueno, casi que le dejamos, si quieres, la fórmula de nuevo, David, para... Sí, o sea, yo no creo que exista nada en lo que haya un solo factor. Cuando veis que condenan expresamente a Hamas, mi pregunta es si su objetivo también puede, o sea, si su reacción, precisamente explicitando el rol de Hamas, tiene que ver también con las relaciones de tensión, por no decir otras palabras, que tienen con todo lo que representa el Islam político. Sí, justo lo mencionábamos y creo que también Iñaki lo ha mencionado. Yo creo que, por ejemplo, en el caso de Emiratos Árabes se ve claramente que Hamas lo vincula en eso que decías tú del Islam político y lo ve como
actor más que amenaza su supuesta estabilidad. Entonces, totalmente de acuerdo. En el caso de Hamas, creo que sobre todo en Emiratos Árabes y en Bahrein existe más ese temor vinculado a que es un órgano de la corriente del Islam político más que porque sea líder de la causa palestina. Y, de hecho, creo que lo mencionaba, que era un ejemplo muy parecido el de Emiratos Árabes con el de los hermanos musulmanes. Creo que siguen una, más o menos, en el caso de Hamas, igual. Es la misma percepción de amenaza que pueden tener de eso. Aquí delante hay otra. Bueno, primero de todo, muchas gracias por las ponencias, han sido muy interesantes. Y yo quiero lanzar una pregunta abierta a la mesa, porque se ha hablado de muchos países y todos de la órbita árabe, pero me ha faltado un país que creo que tiene muchísima relevancia y me gustaría ver si alguno puede dar alguna pincelada sobre el asunto, el papel de Turquía en todo esto. Si alguno podéis reflejar esa participación que pueda tener y su punto de vista. Muchas gracias. ¿Tomamos dos? Vale, muchas gracias por todas las ponencias. Yo tenía una pregunta, creo que para David, porque has acabado con ello, para cualquiera que quiera responder también. Esta pregunta difícil, prospectiva, ¿no? De ¿hasta qué punto la situación actual de Gaza puede contribuir a tensar los acuerdos de normalización, incluso romperlos así en un escenario un poco más drástico? Y quizá en su vertiente más fácil, ¿hasta qué punto puede contribuir a tensar las relaciones entre los países del Golfo, las distintas posturas que están teniendo sobre la cuestión palestina? Muchas gracias. Bueno, me apunto a la cuestión de Turquía, el papel de Turquía. Turquía en el pasado tuvo una relación muy estrecha con Hamas, ¿no? De hecho, en esta política regional turca de utilizar su poder blando para influir en el Oriente Medio, con un apoyo importante a distintas organizaciones islamistas en los distintos países. Una actitud curiosa, porque quien ponía el dinero solía ser Qatar, ¿no? Y Turquía era quien ponía, digamos, el músculo diplomático en este tipo de colaboración. Hay un momento terrible en las relaciones con Israel, que, por cierto, en el pasado habían sido buenísimas las relaciones de Turquía con Israel, pero con el incidente de la flotilla de Gaza, etcétera, etcétera, habían llegado a un punto realmente muy difícil. Entonces, esta relación especial con Hamas había sido claramente destacada. Pero en los últimos años Turquía ha ido virando en esta posición. Considera que, digamos, su apuesta por Hamas está siendo demasiado arriesgada en un contexto en el que trata de mejorar sus relaciones con Israel porque percibe a Israel como un actor importante en el Oriente Medio en estos momentos. Entonces, se está apuntando un poco a la cuestión de quedarse en una posición intermedia. No es que esté abandonando a Hamas, pero al mismo tiempo tampoco está adoptando una posición de rechazo evidente con respecto a Israel. ¿Dónde se encuentra ahora precisamente con esta crisis? Esta crisis le viene muy mal a la política turca, porque precisamente estaba tratando de enmendar sus relaciones con Israel. Le pilla medio camino. ¿Por qué? Porque buena parte de su discurso interno es la solidaridad con el mundo musulmán, ¿no? Y entonces le coloca en una posición realmente muy complicada. ¿Cuál es su respuesta? Pues básicamente retórica, es decir, va a tener una retórica dura con respecto a Israel. Ahora, en el terreno práctico, creo que su actuación no va a ser demasiado significativa en este conflicto. Sí, voy a ser muy breve porque se oye ya. Solo con lo de Turquía, creo que también hay que tener en cuenta una variable que se estaba formando en los últimos tiempos, que es ese eje, no sé si llamarlo alianza Israel, Egipto, Grecia, por esa preocupación, competencia que existía cada vez más en el Mediterráneo oriental, y eso también puede marcar una posición. Y luego sobre sobre la pregunta de Alfonso, bueno, queda un poco curioso decirlo en una mesa que se llama la reconfiguración de Oriente Medio, pero nosotros estamos hablando de otras potencias, pero también hay que marcar que los propios actores palestinos tienen su agencia.
y tienen su propia agenda y tienen sus propios intereses. Que muchas veces se habla porque ha hecho esto Hamás como si fuera un títere más de Irán, etcétera, etcétera. Bueno, Hamás también tendrá sus propios objetivos. Es que no me voy a extender más. Creo que todo va a depender mucho, por un lado, de cómo va a actuar Irán a este respecto, en el sentido de que Emiratos Árabes y Bahrein pueden reforzar esa percepción de Irán como una gran amenaza regional. Y por otro lado, creo que también va a depender mucho de la violencia que ejerza Israel sobre los territorios palestinos, la violencia añadida que ejerce sobre Israel, porque eso va a poner en una posición muy comprometida a Marruecos, Arabia Saudí y otros países. Y ya lo dejo. Bueno, dejamos aquí entonces la sesión, si os parece. Un aplauso, por favor, para los ponentes. Muchas gracias.